Esa es la característica justamente de la utilización de ese reactivo. ¿Ok? Ese es para un test de Kuhn directo, por ejemplo. El reactivo Kuhn tiene dos utilidades básicas. Visualizar que esos glóbulos estuvieran sensibilizados por alguna razón, de esa manera, o en la búsqueda de anticuerpos irregulares, como lo vamos a hacer en un momento con test de Kuhn indirecto. Y esto, por ejemplo, es una muestra de una persona, lo que le está pasando en ese momento. Esa persona de repente tiene una enfermedad hemolítica, tiene una reacción transfusional, o es una incompatibilidad madre-bebé. Se le toma una muestra justamente y vamos a observar esto, que los glóbulos están sensibilizados, sea por anticuerpos, sea por un complemento. Por eso se llama que el test de Kuhn directo es una prueba in vivo. Estamos viendo qué le está pasando a la persona en ese momento. ¿Ok? Esa es la característica. Entonces, a partir de ello, ¿cómo se obtiene ese reactivo de Kuhn? Sensibilizando justamente a algunos animales de experimentación, digamos, conejos o caballos, en los cuales se le coloca suero de la persona que tenga algún anticuerpo o que tenga activo su complemento. Y a partir de ello, se le coloca ese suero de las personas ya sensibilizadas. Lo que se hace, el conejo comienza a producir justamente con proteína sensibilizada, eso se puede purificar y a partir de ello se fabrica justamente el anticuerpo contra inmunoglobulinas o que también puede ser contra complemento. A partir de la sensibilización se puede tener justamente ese reactivo de Kuhn. Por supuesto que eso tiene que ser purificado, tiene que ser justamente graduado, titulado, para que a partir de ello nos sirva justamente en la determinación de esos glóbulos rojos sensibilizados. Hay varias, por ejemplo, en el mercado vamos a encontrar, por ejemplo, reactivo de Kuhn monoespecíficos que solamente detectan IgG solamente, o poliespecíficos que detectan IgG y también el complemento. En un solo reactivo están los dos, pero también puede ser reactivos que solamente detecten IgG o solamente detecten complemento. Por eso siempre nos fijamos cuando utilizamos el reactivo. ¿Qué reactivo estamos usando? Poliespecífico. Si nos saliera positivo, ¿qué podemos sospechar? Que puede ser una IgG o que puede ser complemento. No tenemos la seguridad de cuál de los dos puede ser. Pero cuando usamos ya el monoespecífico directamente para ver si es solamente una IgG o si es solamente complemento, depende de cómo reacciona cada uno de ellos. En la práctica, generalmente los bancos de sangre, cuando hacían pruebas en tubo, trabajaban con el poliespecífico. De cada 100 pruebas, una o dos te pueden salir, o tres te pueden salir incompatibles. Y cuando ya no salía incompatible, recién utilizábamos el reactivo específico para ver si era por complemento o para ver si era por IgG. Y ahí determinaban justamente. Ustedes saben que por IgG tiene importancia clínica. Puede ser un anticuerpo de importancia clínica que está unido al glóbulo rojo. Por complemento, se puede sospechar, siempre y cuando no haya la hemólisis correspondiente, que el complemento sea activado por otra razón, sea por las vías lectinas o sea por un virus, bacteria o un parásito que en ese momento puede estar de hospedero en este paciente. Por lo tanto, uno tiene importancia clínica, IgG, y el otro no tiene tanta importancia clínica. Ahí se ve la historia del paciente, transfusiones que haya podido recibir, enfermedades recientes para poder determinar qué tanta importancia clínica podría tener ese resultado positivo por complemento. Pero básicamente por IgG es el que tiene la importancia del caso. Los poliespecíficos de igual manera tienen tanto IgG como complemento. Nosotros en la práctica hemos usado el poliespecífico. Los que se hayan dado cuenta cuando echábamos el reactivo, ahí decía poliespecífico que tenía IgG más complemento. Entonces eso es lo que básicamente tiene ese reactivo, la composición, ¿no? Reactivo policlonal de conejo puede ser igual de un cobayo o de un conejo, a partir de lo cual uno puede identificar anticuerpos IgG, pero también puede ser de igual manera complementos. Esa es la característica de los reactivos poliespecíficos. El monoespecífico solamente tendrá o IgG o complemento, nada más. IgG dirigido justamente contra las cadenas IgG sin complemento, por eso es monoespecífico solamente para IgG. De igual manera, para cuando es complemento, solamente dirigido a las cadenas de complemento, en este caso que se puede a las partes básicas de complemento con las cuales se puede justamente sensibilizar al glóbulo rojo.
¿Okay? Esa es la diferencia de los dos reactivos, pero los dos tienen la utilidad correspondiente para la determinación del caso. ¿El complemento en qué casos de repente puede adosarse o qué características tiene? Ustedes por inmunología han visto cómo justamente las factores de complemento se van activando, sobre todo C3D, que son los más importantes en todo caso, los demás no tienen mucha importancia. Cuando el grupo está sensibilizado, podemos pensar inmunoglobulinas o complemento fijado. Por eso hay un reactivo para cada uno de ellos para determinar las características del caso. Si fueran sensibilizados por inmunoglobulinas, estamos pensando en una hemólisis intra o extravascular. Intravascular, ¿cómo podría ser? Una reacción. Dentro del mismo vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es la causa de eso? El complemento. O podría ser anticuerpos. Complemento puede ser, pero más importante, un ABO. Una IgM, claro. Un ABO intravascular. Está ocurriendo una reacción en el momento. Una persona que es grupo O, le ponen sangre A o B, la persona tiene los anticuerpos naturales, la reacción es inmediata. En cambio, extravascular, ¿a qué se refiere? Formación de la memoria, ¿no es cierto? A nivel del vaso, ¿qué podría ser ahí? Un anticuerpo de importancia clínica. Ya se formó, claro, una IgG. Previamente ya se formó porque la persona fue expuesta a ese antígeno, formó el anticuerpo, está ahí circulando en cantidades un poco bajas, y cuando nuevamente se encuentra con el antígeno, eso ocurre esa reacción. Y eso es proporcional a la cantidad de anticuerpos que la persona puede haber formado. Por eso justamente a partir de ello puede ser una destrucción de glóbulos rojos. Hay anticuerpos que tienen bastante importancia clínica que inmediatamente comienzan a hacer la destrucción de glóbulos rojos cuando reconocen nuevamente el antígeno con el cual fue presentado anteriormente. De ahí la importancia y la diferencia de cada uno de ellos para poder establecer. En eso que nos salga un test de CUN directo positivo, tenemos que informar si es por IgG o si es por complemento. De ahí la importancia del caso para el clínico, para el tratamiento del paciente. De repente el paciente ha tenido una reacción transfusional, está hemolizando algunos glóbulos rojos, tiene que ser a partir de una IgG. De repente el complemento se activó por otras razones. No muestra hemólisis, no muestra baja de la anemia. El complemento puede estar involucrado justamente en esta parte. De ahí la diferencia de cada uno de ellos para la explicación del caso. Y por ejemplo, ¿en qué casos, por ejemplo, el complemento se puede activar? Cuando hay IgM no aglutinantes fijadoras de complementos. Ejemplo, anticuerpos de importancia clínica, las IgM. ¿Cuál de ellos puede ser? Que son IgM. ¿O cuál podrían ser? De los sistemas que ustedes conocen. Lútero. Podría ser Lútero, sí, no es muy frecuente. El más frecuente es justamente el M, el sistema del 003, que es más frecuente para que pueda producir justamente. A pesar de ser una inmunoglobulina IgM, es no aglutinante, pero puede fijar complemento y a partir de ello mostrar justamente la característica. Siendo un anticuerpo frío, hay personas que tienen anticuerpos fríos de igual manera que se van a activar justamente en esta época del año cuando la temperatura es un poco más baja. Y ahí se activa mucho más justamente ello. Y en algunos casos la anemia hemolítica de igual manera por anticuerpos calientes, pero niveles muy bajos. Cuando hagamos pruebas de compatibilidad, por ejemplo, nosotros comenzamos a ver la reacción desde la fase inicial. Pongo suero a la persona con glóbulos, centrifugo, 15 segundos y se aglutina o no aglutina. Cuando aglutina, en la fase inicial puede ser por dos motivos. Una IgM clásica, que a temperatura ambiente está reaccionando, o una IgG de bajo título. Niveles muy bajos, no, acá es de alto título. Es decir, que tiene alto título, comienza a reaccionar ya a partir de la centrifugación inmediata. Por eso en el transcurso de la prueba de compatibilidad uno va viendo, va aumentando la reacción, se mantiene constante, le agrego el potenciador, aumentó, se mantuvo, a partir de 37 grados se inactivó o fue más potente, y eso se va observando para la explicación del posible anticuerpo que en este caso puede estar en esa persona. Cada uno tiene sus características de reacción, por eso les mencionaba, ¿no? Los que tienen importancia clínica muchas veces a partir de 37 comienzan a reaccionar, o si tienen títulos muy altos de la fase inicial. Y eso es lo que más o menos tenemos que ver, porque cuando hagamos esta parte, ustedes van a ir interpretando. ¿Cómo les salió la prueba? Cuando le echaron la albúmina, siguió siendo negativo, aumentó de repente de 1 a 2 cruces,
o se mantuvo constante, o todavía no reaccionó. Cuando está 37 comenzó a reaccionar recién una cruz o se potenció la reacción. Característica del tipo de anticuerpos que en este caso en el suelo de la persona puede estar. Por eso decía, el test de Kuhn directo, ¿qué significa? Que un globo esté sensibilizado. Lo que habíamos visto hace un rato, por ejemplo. Esta es la característica de un globo sensibilizado. Que puede ser por una IG. Este es un glóbulo que está sensibilizado por un anticuerpo que se unió a él, o también por el complemento. Ese es un glóbulo sensibilizado. Y lo que hace el reactivo de Kuhn justamente es eso, ¿no? Y cuando hacemos justamente el test de Kuhn directo, queremos saber si ese glóbulo está sensibilizado o no, queremos saber las características. ¿Cuál es la finalidad del Kuhn directo? Detectar glóbulos rojos sensibilizados in vivo. Por eso, en la persona, en el paciente, en ese momento, ¿qué le está pasando a esa persona? Tiene sus glóbulos sensibilizados, lo cual esa sensibilización puede ser por varias causas. Una reacción transfusional, por medicamentos. El medicamento muchas veces absorbe al glóbulo rojo y comienza a destruir ese glóbulo rojo. Comienza a ser un tipo de anemia un tanto leve. Por lo tanto, ¿qué dice, no? Anticuerpos y o complementos fijados en la membrana del glóbulo rojo en el torrente sanguíneo. Por eso dice que la prueba del test de Kuhn directo es qué le está pasando a la persona en ese momento. Y la prueba es algo sencillo, nosotros ya en la práctica lo hemos hecho. Hemos tenido una muestra de la persona que puede ser que esté sensibilizada con IgGs o por complemento. Tomamos una muestra de la persona, hacemos 2 o 3 lavados, una suspensión al 5%, le hacemos 3 lavados más, le agregamos la antiglobulina y solamente se va a unir donde el glóbulo esté sensibilizado por una IgG o por complemento. Reacción positiva. Eso se dice un test de Kuhn directo positivo. ¿Ok? Esa es la utilidad, justamente. Si, por ejemplo, no se usara el reactivo de Kuhn, nosotros no podríamos visualizar por esta metodología, que es algo sencillo de hacer en el laboratorio, que está sensibilizado. Agregar el reactivo, que tiene los anticuerpos que se van a unir justamente a esta reacción que ya ocurrió, lo va a poder justamente determinar. Y lo vamos a visualizar eso por cruces, desde 1 a 4 cruces. El procedimiento ustedes lo tienen en la guía que se les mandó. Tenemos muestra del paciente, se hacen 3 o 4 lavados, una suspensión al 5%. Acá generalmente se vería más de una gota, puede ser 2 o 3 gotas porque con los lavados se puede perder. 2 o 3 gotas de glóbulos ya lavados previamente, se lavan nuevamente, se ponen 2 gotitas de antiglobulina, se centrifuga 15 segundos según las normas y se hace la lectura. Es algo sencillo de hacer. O sea, no requiere, solamente requerimos del reactivo, de una centrífuga y la interpretación que nosotros podamos darle a este tipo de pruebas. Y también la característica de la muestra, tiene que ser una muestra con EDTA, anticoagular, porque si coagula nos puede dar un falso positivo por esa coagulación que ya viene. Siempre se tiene que recibir muestras que tengan, sobre todo el EDTA tiene la característica de conservar las propiedades del glóbulo rojo y que no lo va a deteriorar. Con otros anticoagulantes podría ser, pero más efectivo, una prueba, un resultado mucho más adecuado sería con EDTA. ¿En qué casos usamos el test de Kuhn directo? Por ejemplo, cuando hay reacciones hemolíticas transfusionales, se informa al banco de sangre que el paciente tuvo una reacción ligera o moderada por la transfusión de sangre. Puede ser por leucocitos, que también podrían adicionar a ello, puede ser una reacción transfusional, pero con un tipo de reacción, el test de Kuhn directo es una prueba, entre otras, ¿no?, de prioridad. En bioquímica le hacen bilirrubinas, por ejemplo, porque ustedes saben que cuando hay destrucción de glóbulos rojos, la hemoglobina se destruye y la bilirrubina, directa o indirecta, es la que se va a elevar. Indirecta. ¿Perdón? Indirecta. La directa evalúa función hepática, la indirecta evalúa procesos de hemólisis, y esa es la que se va a elevar. En los casos de enfermedad hemolítica de recién nacido, mamá grupo diferente con el bebé, mamá grupo O, el niño puede ser A o puede ser B, por ejemplo, para hablar del sistema BO. La mamá al 0, ¿qué anticuerpos naturales tiene? Anti-A y anti-B. El niño tiene el antígeno A, si es A, si es B tiene el antígeno B, y algunos anticuerpos se comportan como IgG y van atravesando
la siente y van destruyendo glóbulos rojos del niño, porque se une el anticuerpo natural hacia el antígeno del niño, comienza a hacer destrucción de glóbulos rojos. Apenas nace el niño, lo primero que se le hace es grupo sanguíneo y test de Kuhn directo. Y ahí, qué cantidad de glóbulos han sido sensibilizados para evaluar justamente el grado de esa enfermedad hemolítica recién nacida. Puede ser por RH de igual manera, la mamá en la segunda gestación recién ya formó el anticuerpo, eso sí actúan como IgG, atraviesan placentas y el niño nuevamente es positivo, se une y comienza a destruir glóbulo rojo del niño. ¿Qué pruebas se le pide de igual manera? Test de Kuhn directo, que queremos saber qué tantos glóbulos rojos han sido sensibilizados. Al margen también que la bilirrubina y otras pruebas también van a ayudar a la evaluación. En la investigación de anticuerpos, de autoanticuerpos, enfermedades autoinmunes, hay enfermedades que la persona provoca anticuerpos contra sus propias células, contra sus propios antígenos, por la misma enfermedad. De igual manera el test de Kuhn directo los va a determinar. ¿Cómo es que los autoanticuerpos se unieron a sus propios antígenos y comienzan a inmunizar sus glóbulos rojos? Un test de Kuhn directo también es importante. Y en la investigación de otras anemias hemolíticas inmunes por medicamentos. Hay medicamentos que producen de igual manera cierta reacción. No todos reciben el medicamento de igual manera. Hay personas que son o alérgicas o reactivas a un tipo de medicamento. ¿Qué pasa con esos medicamentos? Se adosan a la membrana del glóbulo y comienzan a destruirlo. El clínico ve que, por ejemplo, el paciente está medicándolo hace 1 o 2 días y comienza a bajar su hemoglobina y su bilirrubina comienza a elevarse y pone un poco histérico el paciente, por encima de los 3 miligramos. Entonces sospecha del medicamento, le manda una muestra a banco de sangre, se hace el test de Kuhn directo, sale positivo, averiguamos la historia del paciente, no fue transfundido con sangre en los últimos días, ni con ningún hemocomponente. Esa es la información que se da al clínico y entonces él ve que es el medicamento que le está causando ese problema. Cambia la medicación y a los 2-3 días nuevamente la persona no hace ya esa hemólisis de sus glóbulos rojos. En estos 4 casos siempre es que se pide una prueba para saber in vivo qué le está pasando a la persona. Esto es lo que le está pasando en ese momento. Queremos saber justamente cuál de esas características puede ser el que esté de Kuhn está determinando. La otra parte y el uso justamente reactivo de Kuhn es para lo que se conoce el test de Kuhn indirecto. Hasta ahora hemos trabajado directo con el glóbulo rojo, queremos saber cómo está, qué características tiene, si se unió una inmunoglobulina o complemento, o hasta medicamentos, y de qué manera eso está produciendo la destrucción de glóbulos rojos. La otra parte es el test de Kuhn indirecto. ¿Cuál es la finalidad aquí? Detectar glóbulos rojos celulares, pero in vitro. ¿Ok? El otro era en vivo, ¿qué le pasaba a la persona? Aquí queremos saber qué le va a pasar a la persona, por ejemplo, en una prueba de compatibilidad. Por ejemplo, llega una muestra de una persona que le quieren transfundir sangre, y entonces vamos a probar en el laboratorio qué le va a pasar a la persona si le transfundimos la sangre. Es una prueba in vitro. Todavía vamos a probar qué le va a pasar. Tomamos la muestra de la persona, separamos su suero. ¿Qué queremos saber? Si en ese suero de ese paciente hay algún anticuerpo contra la sangre que le voy a poner. ¿Ok? Si hubiera un anticuerpo va a haber una reacción y el reactivo de Kuhn lo va a determinar. Pero si no hay ningún anticuerpo dirigido contra los antígenos de la sangre que le voy a poner, no pasa nada y la persona puede recibir la sangre sin ningún problema. Es lo que se conoce como prueba cruzada compatible. Es decir, sean anticuerpos o complementos libres en el suero del paciente, los cuales se incuban con los glóbulos rojos del donante y vamos a ver qué pasa. Por eso decimos in vitro. Vamos a probar en el laboratorio qué le pasa a la persona. Si todo está bien, le podemos transfundir la sangre. Pero si hay alguna reacción en alguna de las fases, tenemos que averiguar cuál es la causa de esa reacción, si es por anticuerpo, identificarlo y buscar sangre que no tenga los antígenos correspondientes a ese anticuerpo que la persona ya formó. ¿De qué manera? Esto es lo que básicamente resume de una prueba de compatibilidad, aunque vamos a verlo más detalladamente. ¿Qué tenemos? Glóbulo rojo del donante. Y acá, suero del paciente. Quiero saber si en ese suero del paciente hay un anticuerpo. Eso es lo que quiero saber. Entonces llega la muestra del paciente, separo su suero y agarro una unidad de sangre, hago una alícuota y hago una mezcla de los glóbulos del donante con el suero receptor en varias fases. Inmediatamente agrego potenciador, lo incubo a 37 grados y después de todo ese proceso recién le agrego al final el reactivo de Kuhn para saber si algún anticuerpo se unió
a un anticuerpo de aquí, del paciente, se unió a un antígeno de los glóbulos rojos. Le agrego la antiglobulina, y si así fuera, reacción positiva. Eso se llama un test de Cummings indirecto positivo. ¿Qué significa? Que el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra un antígeno de la sangre que le voy a poner, por lo tanto no le puedo poner esa sangre. En el laboratorio probé que esa sangre no es compatible con el paciente, por lo tanto no le puedo poner. Eso es una reacción positiva. ¿Okay? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el paciente nunca fue transfundido, no tiene, aparte de sus anticuerpos naturales, no tiene más anticuerpos de importancia clínica? Le hago la prueba con los glóbulos rojos, no se une ningún anticuerpo al glóbulo en la sangre, llega el reactivo de Cummings, como no hay anticuerpos ni complemento unido, queda libre, eso sería una reacción negativa, compatible. Esa sangre sí le puedo poner a esa persona porque ha demostrado no tener ningún anticuerpo de importancia clínica en el suelo. ¿Ok? Entonces, diferenciemos cada uno de ellos, ¿no? Con uno quiero saber qué le está pasando a la persona ya. Ya tuvo una reacción transfusional, de repente tiene una enfermedad autoinmune, de repente ya le están poniendo medicamentos o es una enfermedad hemolítica recién nacida. Entonces quiero saber qué le está pasando, un test de Cummings directo. Quiero saber qué le va a pasar si le vamos a poner sangre, un test de Cummings indirecto. Y ahí determino si tiene anticuerpos irregulares y por lo tanto a partir de ellos, si esa sangre, suponiendo que acá tenga el anticuerpo X, yo le quiero poner sangre que tenga el antígeno X, lo va a reconocer y acá me va a salir positivo, incompatible. Pero si no tiene, vamos a suponer que tenga acá igual el anticuerpo X y acá no tenga el antígeno X, va a salir negativo, porque no tiene ningún anticuerpo dirigido contra antígenos de esos glóbulos rojos. ¿Ok? Pregunta, a ver si han entendido, tanto el directo como el indirecto. En un caso de una enfermedad hemolítica de recién nacido, a la mamá, ¿qué le puedo pedir? ¿Tienes un directo o indirecto? Indirecto. ¿Cuál? Indirecto. Indirecto a la mamá. ¿Directo o indirecto? Indirecto. ¿A la mamá? A la mamá indirecto. A la mamá le pediría indirecto porque quiero saber de la mamá si tiene anticuerpos. A la mamá. En cambio, al bebé, ¿qué le pido? Directo. Porque quiero saber si su glóbulo está sensibilizado. A veces, muchas veces cuando llegan los nuevos internos al hospital, nos mandan una muestra de sangre del bebé, desde como es indirecto. ¿Pero qué quieren buscar? A lo mejor lo buscamos a la mamá anticuerpos, no al bebé. Uno tiene que saber interpretar también las pruebas que uno le manda para poder justamente saber si está correcto o no lo que nos envía. A la mamá, yo quiero saber a la mamá qué anticuerpo tiene que haya podido sensibilizar al niño. Tiene que ser indirecto. Quiero saber en su suelo qué cosa hay. Al bebé, de repente ya está sensibilizado por ABO, por RH, por otra cosa. Directo. Quiero saber que estos glóbulos cómo están. De ahí la diferencia y utilidad de cada uno de ellos, muy diferente cada uno de ellos. Los dos tienen una aplicación en el banco de sangre. Siempre, diariamente nos llegan diversas cantidades de muestras para poder determinar o sensibilización de los glóbulos o presencia de un anticuerpo en alguna persona. Entonces tenemos que nosotros actuar adecuadamente de acuerdo al pedido que nos están solicitando. Y los resultados de igual manera, ¿no? En el directo, no solamente decir positivo, sino en cruces, cuántas cruces, qué metodología usé para poder interpretarlo adecuadamente. Es diferente decir una cruz a decir 4 cruces, por ejemplo. En 4 cruces hay mayor cantidad o de glóbulos sensibilizados o de anticuerpos circulantes en la persona. Y de ahí justamente que la interpretación debe ser la ideal para que el médico, en todo caso, hay veces que solamente se informa como que es un directo positivo, el médico hace su medicación, tenía de repente 4 cruces el médico hace su medicación y a los 2 o 3 días nos manda otra muestra, sigue siendo positivo porque ya es una cruz y normalmente le decimos positivo, él dirá mi tratamiento no es bueno, tiene que cambiar cuando realmente ha bajado y no estamos informados de manera adecuada. ¿Cuál es el procedimiento cuando hagamos pruebas de compatibilidad? Ya tenemos gotas del glóbulo rojo del donante, una gota al 5%, 2 gotas del suero, centrifugamos inmediatamente para ver qué pasa, incubamos a temperatura ambiente, le agregamos un potenciador para ver si, por ejemplo, la albúmina es un potenciador. ¿Cuál es la característica de la albúmina? Algo que ustedes hayan podido. ¿O cuál es la característica en general de los potenciadores? Disminuir el potencial Z de los hemantías. Ya, ¿de cuál de ellos?
¿De qué tipo de potenciador va a ser? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de potenciador es lo que tú me estás diciendo? Con albúmina. Con albúmina. Los glóbulos de por sí tienen el ácido ciánico y cargas negativas, por lo cual ellos se repelen, no se juntan. ¿Qué hace la albúmina? Neutraliza el medio, acerca los glóbulos y se puede visualizar eso. Que el reactivo Kuhn pueda justamente unir a cada uno de los glóbulos. Porque si estos glóbulos se repelen, el reactivo no va a poder unirlos justamente. Y por ejemplo, la albúmina tiene esa característica, neutralizar las cargas. En cambio, el LIS, que es otro potenciador, lo que hace es incentivar la sensibilización, que más rápidamente, si anticuerpos hay en la persona, se unan al glóbulo rojo. Ambos tienen diferentes maneras de actuar. Las enzimas en general, todos actúan como ayuda a la sensibilización, haciendo que el anticuerpo llegue más rápido, visualizando de repente al antígeno en la membrana, librando de otras sustancias a la membrana para que el anticuerpo llegue y se una. Las enzimas tienen esa característica, potenciar la reacción que se pueda producir. Y algunas y otras lo que hacen es disminuir, por eso que las enzimas no se usan al azar. Yo quiero determinar, por ejemplo, las características de un antígeno de un fenotipo del sistema RH, uso enzimas porque potencian la reacción. Pero en cambio para el DAFI, ¿qué hace? Disminuyen la reacción. Depende para qué quiera usar el tipo de potenciadores para lo que uno quiera determinar. Esto es más o menos lo que es una prueba cruzada mayor, lo vamos a ver en detalle cada una de las partes, pero que al final, lo importante acá que el reactivo de Kuhn que está justamente en el frasco, une tanto a complemento como también a IgG. Y a partir de ahí podemos decir, prueba cruzada incompatible, la sangre de esta persona que es un donante, no le puedo poner a esta persona porque tiene anticuerpos dirigidos contra antígenos de esos glóbulos rojos positivos. Pero si ahí, por ejemplo, no hubiera anticuerpos, acá sale, no hay reacción compatible, se le puede poner la sangre sin ningún problema a la persona. Y esto es el test de Kuhn indirectos in vitro. Yo estoy, antes de ponerle la sangre, estoy viendo qué le va a pasar. Si veo que todo está correcto, mandamos la sangre para que le transfunda. Recién ahí va, la persona va a repartir, pero previamente se ha hecho toda la prueba para saber qué le puede pasar a esa persona. El procedimiento se le agrega albúmina, se centrifuga, se incuba a 37 grados, donde los anticuerpos de importancia clínica van a comenzar a aparecer. ¿Cuáles, por ejemplo? Las IgG, pero ¿cuáles? Del sistema DAFI. DAFI, por ejemplo. Ya. El el sistema RH, sus fenotipos, el KIT, si bien es cierto es una IgG, comienza a aparecer mucho mejor cuando recién le agregamos la antiglobulina. A veces toda la prueba ustedes, y por eso que la prueba de compatibilidad acaba cuando se le echa el reactivo de Kuhn. Si hasta aquí me está saliendo negativo, uno no puede decir, me va a salir compatible. No, aquí acaba la prueba. Nosotros, ¿cuántos pasos hemos tenido que estamos haciendo la prueba? Aparentemente era negativo, le echamos reactivo de Kuhn, aglutina, 2 cruces. Tiene anticuerpo que recién aparece o es determinado por la presencia de la antiglobulina. Y eso tiene su razón de igual manera, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, una persona que es del grupo A, ¿cuántos antígenos tiene en su membrana? 800.000, ¿no es cierto? 1.000.000. El sistema RH, 40.000. Las personas que tienen DAFI tienen entre 500 a 600 antígenos, poquísima cantidad. Es decir, el anticuerpo puede unirse, pero no se ve por la cantidad. Y es gracias justamente a la antiglobulina que se puede recién visualizar esta posible reacción. Eso depende mucho también de las características del sistema que uno esté enfrentando. Se le agrega justamente, se centrifuga. Y hasta acá, por ejemplo, reactivo de Kuhn. También hay un reactivo que en la práctica lo hemos preparado, no reactivo, sino es hemos preparado en la práctica lo que se llama células control de Kuhn. ¿No es cierto? ¿Para qué sirven esas células control de Kuhn? Para saber si este reactivo de Kuhn funciona adecuadamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no? La persona tiene anticuerpos, se hace la mezcla, se une el anticuerpo en todo el proceso, y este reactivo de Kuhn, por ejemplo, no tenga el título adecuado, o esté pasado, o se haya ya deteriorado,
y por lo tanto no hay los antianticuerpos. ¿Qué pasaría acá? No detecta nada. ¿Cómo sería esto? Un falso negativo, ¿no es cierto? Falso negativo, porque el reactivo no funciona. Yo le eché el reactivo pensando que sí funciona, como no hay los antianticuerpos, no se une nada, yo digo, negativo, compatible, error. Tengo que saber si ese reactivo de Kunz funciona, por lo tanto, hay otro reactivo adicional al final que se llama células control de Kunz, que sirven justamente para saber si ese reactivo de Kunz funciona. Porque si no funciona, estoy diciendo algo equivocadamente y le voy a causar un daño al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son las células control de Kunz? Glóbulos rojos que ya están sensibilizados, ¿no es cierto? Y que tienen que reaccionar. Y solamente las células control de Kunz se utiliza cuando la prueba es negativo, es decir, cuando acá no hay unión de nada, negativo, esta antiglobulina quedó flotando en el tubo, le agrego células sensibilizadas y sí me tiene que dar positivo. Y eso me valida el procedimiento. Pero si me saliera negativo, ¿qué pasa? Esto no funciona. Estoy dando un falso resultado. Por eso cuando se usa reactivo de Kunz en una prueba, un test de Kunz indirecto, una prueba de compatibilidad, debo al final terminar, cuando es negativo, con las células control de Kunz. Cuando es positivo ya no, ya reaccionó. Solamente cuando es negativa la prueba. Para confirmar que ese reactivo de Kunz esté funcionando adecuadamente. Porque como les digo, de repente ese reactivo lo dejé mucho tiempo a la temperatura, el título bajó, ya no hay anticuerpos, yo le echo, como no hay esto, no une nada, yo digo, negativo, falso, esto no está funcionando. Y las células control me sirven para verificar que eso esté reaccionando adecuadamente. Profesor, y para eso las células control, ¿cuánto tiempo deberían tener para saber que están hábiles? Si fuera En la actualidad, manual. las células control, desde hace mucho tiempo uno lo puede preparar en su laboratorio. Claro. Lo que hago solamente es sensibilizar. ¿Cómo podría sensibilizar glóbulos rojos, por ejemplo? ¿O cómo podría preparar esas células control de Kunz? En el laboratorio yo lo puedo hacer. ¿Cómo podría ser? ¿Se podría hacer? De los glóbulos rojos de antígeno conocido, un anticuerpo también conocido. Ustedes saben que en una reacción, para que haya esa reacción antígeno-anticuerpo, primero es la sensibilización, luego es la aglutinación. Yo solamente quiero que el glóbulo se sensibilice, no que aglutine. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Evito que aglutine. Si, por ejemplo, ¿no? Agarro una muestra que sea O positiva, tiene el antígeno D, yo le agrego el reactivo anti-D, va a aglutinar. Pero si yo ese reactivo anti-D lo diluyo al quinto, al sexto, al séptimo, ya no va a haber la misma cantidad de anticuerpos y solamente van a llegar algunos anticuerpos y van a unir al glóbulo. Está sensibilizado. Y con esas células sensibilizadas yo puedo trabajar aquí para ver si esto está funcionando adecuadamente. Las células control de Kunz son glóbulos rojos sensibilizados. En la actualidad el fabricante nos vende un frasquito de 10 mililitros, células con todas las garantías de la fabricación, ¿no? Que dura un mes, que vale algo de 500 soles, me parece, si es que no subió el precio. Nosotros lo podemos preparar en el laboratorio eso fácilmente. En la práctica pasada lo hemos preparado, nos salió bien de 1 a 2 cruces, y eso duró una semana en el laboratorio. Cada semana podemos preparar y tenemos células control de Kunz que verifiquen que este reactivo esté funcionando adecuadamente. ¿Ok? Importante, ¿en qué casos se usa el test de Kunz indirecto? Si en el directo lo hacíamos para 4 casos. ¿Se acuerdan cuando eran enfermos de recién nacido, reacción transfusional, por medicamentos o enfermedades autoinmunes? Acá es para otros casos, para ver si hay anticuerpos circulares en la persona. ¿No es cierto? Esa es la idea del test de Kunz indirecto. Quiero saber qué le va a pasar a la persona cuando le transfundo sangre, por lo tanto quiero saber si tiene anticuerpos irregulares. Y si hay, detectarlos e identificarlos. O sea, yo hago la prueba de compatibilidad, por ejemplo, hago esta prueba de compatibilidad, y me salió incompatible, reacción positiva. Ahora, ¿cuál es la tarea? Averiguar qué anticuerpo tiene la persona. ¿Cómo averiguo eso? Con células conocidas. O sea, tengo que... Ya la prueba me dice que la persona tiene anticuerpo, pero no sé cuál es. Todavía no lo sé. Ya ahí lo que hago es utilizar células pantalla y panel, que son células identificadoras, van a tener genética conocida y según cómo reacciona yo voy a decir qué anticuerpo tiene la persona. Por lo tanto, esa es la idea justamente del test de Kunz indirecto.
Primero saber si tiene, y si tiene, detectarlo e identificarlo. Fenotipar ese glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿no? Si yo supiera que la persona tiene el antígeno X, por ejemplo, para no decir nombres, el receptor no debe tener, no, perdón, si esa persona tiene el anticuerpo X, se supone que no debe tener el antígeno X, ¿no es cierto? Porque él fabrica anticuerpos contra lo que no tiene. De ahí que conocemos fenotipo ampliado. ¿Qué decimos? La persona es O positivo, tiene C grande, tiene E grande, no tiene C chiquita, tiene DAF y no tiene X. Estamos diciendo en lo negativo qué es lo que podría formar la persona. Yo no tengo DAF y A. Si yo me enfrento en algún momento con sangre con DAF y A, pues puedo generar un anticuerpo. Pero si yo tengo el E grande, yo tengo el antígeno, ¿formaré anticuerpo contra eso? No, porque ya tengo el antígeno. La persona solamente forma contra lo que no tiene. De ahí es importante la fenotipicación del glóbulo rojo, para saber qué antígenos tiene esa persona en su glóbulo rojo. Y sabiendo eso, yo puedo decir, contra lo que es negativo, qué anticuerpos podría formar la persona en algún momento. Y lo que es positivo, pues es lo que tiene, y por lo tanto nunca va a tener, salvo que tenga una enfermedad inmune, que podría tener autoanticuerpos. Para eso sirve la fenotipicación. Eso es lo que en los 90 le llamaban el tie screen. Es decir, yo sé todo lo que tiene la persona antígenos, por lo tanto, sabré qué anticuerpos puede producir si es que es sensibilizada a esa persona. Yo sé que tiene A, tiene B, no tiene C. De repente en algún momento puede formar anti-C. Tiene D, no tiene L, puede formar anti-E. Contra lo que no tiene, la persona puede formar anticuerpos. Y básicamente para las pruebas de compatibilidad. Toda prueba de compatibilidad siempre acaba con el reactivo de Kuhn, siempre. Para poder visualizar esa posible reacción, y a partir de ello, según el resultado, las células control de Kuhn solamente se utilizan cuando la prueba es negativo, solamente. Cuando es positivo ya no, porque ya reaccionó, solamente cuando es negativa la prueba. Verifico células control de Kuhn, me sale 1 o 2 cruces, ok, el reactivo está funcionando bien. Pero si no reaccionara, ahí tengo problemas. Me equivoco en alguna fase, de repente no eché reactivo, o de repente el reactivo Kuhn no funciona. Y tengo que verificar todo el proceso para saber cuál es la causa de esa no reacción. Una vez que tenemos el anticuerpo, podemos titularlo, es decir qué tanta cantidad de anticuerpos tiene esta persona. Hacemos dilución del suelo de la persona, lo afrontamos con células que tengan el antígeno, y hasta dónde reacciona uno puede decir qué título tiene. Ustedes han hecho de repente en algún momento aglutinaciones en inmunología, para hacer partífico A, partífico B, Bruselas, esas cosas. ¿Qué hacían? ¿Qué diluían? ¿El reactivo o el suelo? El suelo. Lo diluían uno en 40, uno en 80, ¿sí? Y a eso le agregan el reactivo para ver hasta dónde aglutinaba. Acá es algo parecido. Yo tengo el suelo del paciente, lo diluyo al medio, al cuarto, al octavo, al 16, así, y le voy agregando una célula que tenga ese antígeno dirigido a ese anticuerpo. ¿Y hasta dónde lo detecto? Y ahí saco el título de esa persona. ¿Qué tanto título tiene esa persona? Títulos por encima de 1 en 32 tienen importancia clínica. O sea, si es menos, quizás no tenga tanto, pero si es 32 para arriba, sí tiene importancia clínica. Y eso también depende de la cantidad para la reacción, no 4 cruces, hay gran cantidad de anticuerpos. De repente media cruz, una cruz tiene anticuerpos, pero poca cantidad. Pero siempre hay que identificar. ¿También en placa? ¿Pero? ¿También en placa? No, eso se hace en tubo. Cuando hacemos dilución lo hacemos en tubo, siempre. Creo que a dilución lo hacen en plaquita, no, pero en tubo se hace este tipo. ¿Qué hacemos con esto? Evaluamos el grado de hemólisis de acuerdo al título que tenga el anticuerpo. Que si tiene alto título es posible que tenga una gran destrucción de glóbulos rojos, sobre todo los pacientes con anemia hemolítica, ¿no? Y ahí nosotros trabajamos sea con policlonales o monoclonales, si tienen ambos IgG o complemento con alguno de ellos. Generalmente con IgG para saber si realmente esa persona tiene anticuerpos de importancia clínica. Y cada una de esos tiene sus puntajes de igual manera. Por ejemplo, cuando nos sale 4 cruces, le damos un puntaje. Nosotros decimos título y score. Para 4 cruces vale 10 puntos, para 3, 8 puntos, para 2, 6, y vamos diciendo. Al medio, un botón compacto, 4 cruces, 10 puntos. Al cuarto, al octavo, se mantiene un botón compacto, 10 puntos. Pero cuando ya va bajando esa aglutinación, conforme vamos diluyendo, dos botones o disgregados, vamos dando otra clasificación de la aglutinación, también tiene otro puntaje.
Al final decimos, la persona tiene, por ejemplo, 64 DIL con un score de 38 puntos, por ejemplo. Va concordando siempre el título con el puntaje que le estamos dando para la información. Siempre al clínico le interesa eso, no solamente saber, por ejemplo, en un test de Condirecto que sea positivo, sino cuánto y qué título tiene esa persona. Según eso da su tratamiento al paciente. ¿En qué podemos fallar justamente en ambas pruebas, no? ¿O qué es importante? La temperatura, 37 grados. Aparecen los anticuerpos de importancia clínica, ¿no es cierto? Por eso es importante manejar la temperatura a 37 cuando se incuban los tubos. Si lo ponemos a menos temperatura, no vamos a favorecer que las IgG puedan aparecer y podamos también dar un resultado falso. El tiempo de incubación mínimo son 15 minutos. Logarítmicamente es el tiempo adecuado en el cual los anticuerpos más del 90% se unen justamente a los antígenos si estuvieran presentes. Por eso mínimamente es 15 minutos. A veces le dicen entre 15 a 30 minutos es lo ideal para incubar, pero mínimamente 15 minutos. El medio de reacción lo estamos haciendo con solución salina solamente, con albúmina, con bis, que son potenciadores. También tiene su importancia. ¿Qué potenciador estoy usando? Para asegurarme de que favorezca la reacción y por lo tanto se pueda visualizar esa posible reacción. Y siempre la proporción suero-células, para evitar el fenómeno prosona. Mucha cantidad de anticuerpos que puede bloquear justamente entre ellos para que puedan sensibilizar, por eso siempre es una proporción adecuada que se utiliza. En las pruebas de compatibilidad, una gota de glóbulos rojos al 5%, 2 gotas de suero. Esa es la proporción que siempre se tiene que tomar en cuenta. Y ahí hacer todo el procedimiento para saber justamente cuál es el tipo de reacción que esta persona puede tener. Importante, cuando hacemos el tubo, los tipos de lavado. 2 minutos a 3.500 revoluciones. Cuando acaba un lavado decantamos, resuspendemos lo que queda al final del tubo, le agregamos más solución salina y hacemos el siguiente lavado, segundo, tercero, cuarto lavado. En el último lavado decantamos toda la solución salina, quedamos con el botón que queda en el tubo, lo resuspendemos y ahí le agregamos el reactivo, sea la antiglobulina, sea en la fase que estemos. Pero los lavados siempre son importantes. El volumen de solución salina es el tubo de 12 por 75, hasta un dedo menos de la boca el tubo, la cantidad de solución salina que estamos utilizando para hacer. En los lavados, ¿qué hacemos? Eliminamos todo lo que no haya reaccionado. Recuerde que en esas 2 gotitas de suero que le pongo, hay también metabolitos como glucosa, creatinina, otros metabolitos. Y eso es lo que queremos eliminar para que no produzca falsas reacciones. Y los lavados me sirven justamente para ello. Eliminar toda la solución salina en los lavados, para resuspenderlo, agregarle más solución salina y seguir con para que sean los lavados adecuados de los glóbulos rojos. Evitar la contaminación de ese tubo. Cuando estamos colocando la solución salina, algún reactivo. Los reactivos se echan desde la boca del tubo, no tenemos que meter el chuponcito o la pipeta pastel hasta el fondo. De la boca del tubo se dejan caer las gotas de los reactivos. Si metemos, por ejemplo, el chuponcito o la pipeta pastel, podemos contaminar la muestra. Y eso también nos puede dar falsos positivos. Y la elusión, que tiene que hacer todo el procedimiento seguido. A veces cuando dejamos 5 o 10 minutos entre lavados, los anticuerpos se eluyen. ¿Qué significa? Se pierden. Por lo tanto, el procedimiento tiene que ser constante. Termina el primer lavado, decanto la solución salina, resuspendo más solución salina, sigue el siguiente lavado hasta completar los 4 lavados. Al final, inmediatamente agregar el reactivo de Kunz, visualizar la reacción, cómo sale. Y de acuerdo a eso hacer los informes correspondientes. Los tiempos y velocidad de igual manera. ¿Cuántos son los tiempos para poder centrifugar? Para un lavado. 3.500 revoluciones por 2 minutos. Y para lecturas sencillamente son 15 segundos por 3.500 revoluciones. Ese es el tiempo que tiene. Y hay inclusive ya centrífugas que están ya calibradas, que solamente se colocan los tubos y ya está listo, ya no hay nada que poner. Pero hay otras que tenemos que colocar las revoluciones, el tiempo, para que de igual manera se pueda hacer. Y la lectura importante, eso sí, siempre sigue siendo bastante subjetivo de nosotros, cómo estamos leyendo de repente, y lo hemos visto en la práctica, ¿no? Están viendo el botoncito, lo mueven muy fuerte, negativo, cuando sí se visualiza una reacción. Lo que tengo que hacer es desprender suavemente el botón y calificarlo. ¿Aglutinó o no aglutinó? Y se aglutinó, ¿cuántas cruces? Y eso es lentamente el botón que se tiene que ir desprendiendo.
De los reactivos de igual manera, a veces la solución salina está contaminada. Eso también hay que tener cuidados. Si la persona está en un directo positivo, no puede salir positivo un test de Kuhn indirecto. No sé si me entienden esta parte. De repente, el paciente ya tiene sus glóbulos sensibilizados, ¿no es cierto? Entonces, falsamente me puede dar una prueba de compatibilidad positiva, pero ya están sensibilizados. Al final, la agrego antiglobulina, yo digo incompatible, no, ya tienen los glóbulos sensibilizados. No sé si entienden esta parte. El paciente puede tener test de Kuhn directo positivo. ¿Qué significa test de Kuhn directo positivo? Glóbulos sensibilizados. Y si yo hago procedimiento para ver una prueba de compatibilidad con esos glóbulos sensibilizados, me va a ser incompatible. Claro, porque ese es Ejemplo, el donante viene y el donante puede tener sus glóbulos ya sensibilizados. El donante, por algún motivo, hay donantes, si ustedes revisan la literatura, de cada 4.000 a 6.000 donantes, 1 o 2 pueden tener test de Kuhn directo positivo por alguna razón. Ustedes agarran esos glóbulos de ese donante, lo enfrentan con suero receptor y como ya está sensibilizado, falsamente me sale un test de Kuhn indirecto, una prueba de compatibilidad positiva. Falsamente. ¿Por qué? Porque ya está el glóbulo sensibilizado. Yo hago un procedimiento, le agrego suero donde hay anticuerpo, hago todo el procedimiento, le agrego al final antiglobulina y como ya está sensibilizado, me sale positivo. Incompatible. No, los glóbulos están sensibilizados. A veces, ¿qué pasa en la práctica, no? Esa misma unidad le corríamos a otra persona, a otra, y en todos nos salían incompatibles. Verificando que esa persona tenía test de Kuhn directo positivo. Sus glóbulos ya están sensibilizados. Y al agregarle la antiglobulina, al final me tiene que dar positivo. Eso también hay que tener los cuidados. Hay lo que se llama los poliaglutinantes o la poliaglutinación. ¿Recuerdan a qué se debe? En la práctica vimos algo de eso. Ese antígeno T que todos tenemos, en los casos de algunas enfermedades sale a la superficie del glóbulo y aglutina con cualquier reactivo y falsamente, de igual manera, me sale positivo. Hay que tener cuidado de esos casos. Y a veces la solución salina es colocar en unos frascos que no son los adecuados y liberan metales pesados, sílice, y hacen falsas reacciones también en la prueba de compatibilidad. Por eso hay que tener en cuenta siempre estas características de esos falsos positivos que podría darnos. Si realizamos la prueba en las condiciones del caso, podemos evitar cada uno de ellos. El procedimiento en sí, centrifugación excesiva, a veces provoca una falsa aglutinación, lo pongo de repente a 4.000, 3.500 por 2, 3, 4 minutos, estoy provocando una falsa aglutinación ahí. O de repente mala técnica de lectura, que en la práctica ustedes han estado empezando a hacer esto, no han leído adecuadamente y han expresado equivocadamente el valor que tenían. O también la habilidad del profesional, básicamente. Uno cuando ya tiene práctica en esta parte sabe cómo leer, cómo interpretar y eso justamente soluciona esos problemas. Y dependiendo del material, muchas veces el material contaminado nos da positivo. Tubos mal lavados, que quedan restos de detergentes o alguna otra sustancia, provocan generalmente falsos positivos. Del reactivo mismo, muestras guardadas en malas condiciones, a veces el reactivo de Kuhn no se conserva adecuadamente, ese título que tenía reactivo se pierde y al final no nos está determinando esa posible sensibilización. De ahí la utilidad de las células control de Kuhn. Me sirve para evaluar que ese reactivo esté funcionando adecuadamente. De repente ese reactivo no tiene el IgG o complemento adecuado, no tiene el título adecuado, por lo tanto no me va a determinar la posible presencia de ese anticuerpo en el glóbulo del paciente. Y también del tipo de reactivo que usemos, si es monoespecífico, si es poliespecífico, si son de tanto complemento como IgG o solamente tiene alguno de ellos. Saber, ver en el reactivo cuál estamos utilizando para poder interpretar de acuerdo a eso el resultado de la prueba. El procedimiento en sí, mala técnica de lectura, técnica de lavado inadecuado. A veces tenemos el baño medio por encima de 37 grados que hace, lisa los glóbulos rojos de igual manera. Hemoliza los glóbulos rojos, por lo tanto también es más o menos siempre 2 grados, de 37 a 39 como máximo o 35 como mínimo. En ese rango debe estar. Ideal a 37 grados. O a veces omitimos agregarle reactivos. En los inicios, en los 80, el reactivo de Kuhn era transparente. ¿Qué pasaba? Todo se hacía en tubo. Y a veces la persona, como estaba haciendo varias cosas a la vez, no se acordaba si le había echado o no al reactivo, porque estaba haciendo varias cosas a la vez.
De ahí cambia el color a verde. Uno ya identifica cuando el color es verde, le agrega el reactivo, sabe que le ha agregado reactivo y por lo tanto que no está omitiendo el uso de ese reactivo. A veces ha pasado que no le agregan el suero, no falta algo del procedimiento, por lo tanto eso también hay que tener en cuenta. Cuando uno hace eso tiene que tener sus reactivos a la mano, las muestras, el procedimiento en el cual está trabajando para evitar justamente esos posibles errores, que en algunos casos son fatales cuando esa persona puede tener algún tipo de anticuerpo. No le he hecho el suero, falsamente estoy diciendo que es negativo, me he equivocado. Y siempre la habilidad de la persona para poder hacer esta prueba, ¿no? La experiencia que tenga para la interpretación y sobre todo para el algoritmo, si me sale positivo, ¿qué hago? Lo primero, agarro unas 2 o 3 unidades más aparte, voy haciendo la prueba, tipifico si es que no lo he hecho el fenotipo de ese paciente para ver qué antígenos de importancia tiene y voy, según los resultados, voy pensando que sobre lo que no tiene, cuál podría ser de importancia clínica para buscar unidades que no tengan los antígenos correspondientes. Muchas veces las transfusiones son de emergencia, por lo tanto hay que trabajar rápidamente ahí. Para tratar de solucionarlo, primero buscar unidades compatibles y luego buscar cuál es el anticuerpo que está causando justamente esa incompatibilidad. La evolución de los reactivos también ha sido bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una prueba en tubo, mínimamente tiene que haber 100 moléculas de IgG para ser detectadas en tubo. Algunos dicen entre 100 a 150 mínimo es la cantidad que debe haber. Cuando llega la metodología gel, más sensible, solamente te dicen de 40 a 60 moléculas. Si hubiera 40 a 60 ya te sale una cruz en gel, por lo tanto más sensible que tubo. Cuando llega la metodología de automatizada, de 20 a 40 moléculas te detecta el automatizado. Mucho más sensible que tubo, mucho más sensible que gel. De ahí que siempre elegir la metodología para trabajar es importante. Ya muchos bancos han dejado de hacer el tubo. Mínimamente lo hacen en tarjeta. Detecto 40, 50, 60 moléculas de IgG para una cruz. Eso me ayuda bastante para una posible incompatibilidad. Lo que 40 y 50 en tubo se me pasa. En tubo no lo detecto. Y ahí muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que colegas hacen en tubo, le sale negativo, su trabajo está muy bien hecho, pero al hacerlo en otra metodología sale una cruz o sale que hay anticuerpos a persona. Por eso la implementación de las metodologías es bastante importante. Siempre debemos tener una acorde a las características de la población del hospital. Tengo buena cantidad de pacientes sensibilizados. Por ejemplo, el INEO, que es un hospital hematológico, oncológico, donde los pacientes reciben sangre con frecuencia, tiene que tener metodologías bastante adecuadas para eso, para poder detectar la mínima cantidad y evitar sensibilizar mucho más a esa persona que en este caso está recibiendo tratamientos hematológicos oncológicos. Y eso justamente hay que saber eso, interpretar y valorar para utilizar las pruebas adecuadas. Y siempre, ¿no? Usar las células control de Kuhn. Siempre cuando nosotros realizamos pruebas de compatibilidad, al final en tubo tenemos que agregarle las células control de Kuhn. En la práctica ya hemos preparado nosotros y cuando hagamos ya práctica de anticuerpos, lo que vamos a hacer, un grupito se pondrá a preparar células control para todos y lo demás, y todos vamos a ir trabajando paralelo para ese identificador. Y al final lo que nos salga negativo, probamos si realmente es negativo con las células control de Kuhn, para verificar que lo que estamos haciendo es correcto. Como les decía, las metodologías han cambiado y han evolucionado. Ahora se puede hacer por ELISA, por citometría de flujo, en gel, que es lo mínimo que un banco de sangre puede tener, microplacas, que es la parte automatizada, autoanalizadores, y a la vez de eso se puede usar una serie de enzimas que potencien estas reacciones, sobre todo en tubo. Polibrene, polietilenglicol, ficina, papaína, trixina, hay una diversidad de enzimas, todas las cuales ayudan a la sensibilización, a que si la persona está sensibilizada, tiene anticuerpos, ese anticuerpo llegue más rápidamente hacia, hacia los antígenos que están en los glóbulos rojos. Bien, esto es lo que les quería mostrar. ¿Preguntas? Este reactivo es lo que vamos a usar a partir ya de la segunda parte en todos los procedimientos. Todo lo que hagamos. Por ejemplo, yo les decía que este es el procedimiento de un test de Kuhn directo, ¿no? ¿Recuerda que le dije, no? Sí. Procedimiento con un test de Kuhn directo. ¿Ok? Y el procedimiento para un test de Kuhn indirecto. ¿Ok? Pregunta.
¿por qué en el test de punto directo no incubo a 37 grados? Y acá sí lo tengo que incubar. Acá dice incubación. ¿Por qué en el test de punto directo no incubo? Necesita tener las mismas características de cuando estuviera en el mar. No. Fuera del. ¿Cómo? Es fuera. O sea, es in vitro, necesito darle las mismas condiciones en Ya. temperatura. Mi pregunta es, ¿por qué el test, cuando hago un test de Coons directo, no incubo a 37 grados la muestra? Porque ya están sensibilizados. Ya está. Porque el glóbulo ya está sensibilizado. Recuerden que la temperatura lo que hace es aumentar la posible sensibilización. Por eso, si acá hay anticuerpos en el suelo de la persona, en el frente, la incubación lo que va a hacer es que esos anticuerpos lleguen también más fácilmente al glóbulo rojo y lo sensibilicen. Eso es un test de Coons indirecto. En cambio, cuando hago el directo, el glóbulo de por sí ya está sensibilizado, no necesito aglutinarlo. Solamente quiero saber si está sensibilizado o no. Por eso, previamente a las suspensiones que puedo hacer, a las diluciones, le agrego solamente el reactivo de Coons y me pueden visualizar si está o no sensibilizado. Ya no tengo que incubar nada porque ya se supone que el glóbulo está sensibilizado. ¿Ok? Esa es la diferencia de los dos. El test de Coons indirecto, por ejemplo, el indirecto, tenemos que todavía hacer esto. De aquí para acá es un directo, por decirlo. Pero acá previamente, para poder potenciar eso y saber si en el suelo hay anticuerpos, tengo que hacer ese enfrentamiento, incubar a 37 grados, ponerle un potenciador, etcétera, para facilitar subir el anticuerpo a la reacción, y después de todo eso recién ya agrego la antiglobulina. En el directo no, se supone que ya está sensibilizado. Solamente lo que quiero es visualizar esa posible sensibilización. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? A ver, quiero poner un dibujito antes de que... Cuando vamos ya a pruebas de compatibilidad, ya a partir de la segunda parte, esta es una prueba de compatibilidad, por ejemplo. Luego rojo delante, sobre el receptor, 15 segundos, lectura, agrego la fase albúmina, potenciador, espero 5 minutos, nuevamente centrifugo 15 segundos, lectura, incubo a 37 grados, 15 minutos por lo menos, puede ser 30, cuando sale de incubar, 15 segundos, lectura, voy colocando mis resultados y al final, después de esto, hago 4 robas con solución salina y lo dejo listo para la antiglobulina humana. Si me aglutina, ¿qué digo? Incompatible, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto hace un ratito. Pero cuando no aglutina, yo digo que es compatible. Y cuando no aglutina, recién le agrego células control de Coons y me tiene que aglutinar para que me valide el procedimiento. Si no me aglutina, yo digo que eso no vale el procedimiento. Esta es una prueba de compatibilidad, por ejemplo. Ok, y yo les decía que cada una de las fases, porque vamos haciendo esto, por ejemplo, si acá me sale positivo, ¿qué puedo pensar? Una cruz, ¿qué puedo ir pensando? ¿Qué anticuerpos pueden ser? Si comienza a aglutinar a partir del potenciador, si comienza a aglutinar a partir de 37 grados, si comienza solamente a aglutinar con antiglobulina, ¿qué anticuerpos pueden ser? Recuerden que en la primera clase yo les dije, cuando hagamos esto tenemos que interpretar, ¿no es cierto? Ya estamos ahí casi. Y en cada una de ellas va apareciendo justamente la interpretación, pero ¿qué es lo que puede ser? Y eso es lo que ustedes tienen que saber justamente para poder, cuando hagamos esto en la práctica en tubo, que es lo que primero vamos a tener que hacer, ustedes van interpretando si aglutinó la primera fase, si fue una cruz, si de acá a acá pasó a 2 cruces, si cuando salió el 37 aumentó o disminuyó, o se hizo negativo, o si con la antiglobulina recién reaccionó, y según esas reacciones que ustedes van a ir leyendo, van a poder interpretar justamente los resultados. Si aglutina, incompatible, ok. ¿Qué reactivo C? Poliespecífico, puede ser IgG o complemento. Hago el monoespecífico, incompatible, es una IgG, ¿cuál puede ser? ¿Cuál de ellos puede ser? ¿Qué nos ayuda el fenotipo del paciente, no? Yo sé si el paciente tiene tales antígenos
Lo que no tiene podría ser lo que justamente el anticuerpo adecuado, ¿no? Porque contra lo que no tengo fabrico el anticuerpo. Esa información siempre es importante para poder uno ahí pensando, ¿no? ¿Cómo reaccionó una IgG? ¿Qué antígenos de importancia clínica tiene el paciente? El paciente en este caso, IgG, tales. Ah, contra estos que no tiene podría ser. Entonces me va reduciendo todo ese campo a unos cuantos para luego ya identificarlo adecuadamente. ¿Okay? Para eso es la utilidad básicamente del reactivo de Cummings. Este es un test de Cummings indirecto, por ejemplo, ¿no? Porque estoy trabajando para ver si en ese suero de este paciente, en este suero, hay algún anticuerpo dirigido contra los antígenos de esta sangre que se lo va a poner. Eso es lo que queremos saber. Y la prueba cruzada, la prueba de compatibilidad me va a decir justamente eso. ¿Ok? Importante eso. ¿Qué significa una prueba cruzada incompatible? La existencia de aglutinación que indica que algún anticuerpo en el receptor sea unido a los hematoidonantes. ¿Qué significa eso? Prueba cruzada incompatible. Esa sangre no le puedo dar a esa persona. Tengo que buscar otra unidad que no tenga el antígeno que haya resonado con los anticuerpos que esa persona, ese receptor tiene. ¿Ok? Y ahí viene la interpretación justamente de saber qué anticuerpo puede ser, cómo reacciona, en qué fase, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ya a partir de la segunda parte, cuando comenzamos a hacer ya pruebas de compatibilidad. Ok, entonces el examen va a ser hasta esta parte, la siguiente semana. ¿Cierto? El parcial, lógico. Ahí tiene la oportunidad de sacarse 20 si así fuera, o la nota que saquen tal cual la pongo por si acaso. Ay, no, profe,